You are listening to Deconstruction Podcast, presented by the Architectural Authority magazine. ¿Qué nosotros creemos que es el concepto del diseño armónico? Y si el diseño armónico ha tenido otros nombres, ¿no? Porque cómo nosotros lo llamamos, ¿por qué lo llamamos así? ¿Y qué significa? Cada espacio nos sostiene, sostiene nuestros procesos diarios de alegría, de felicidad, de frustración, de cansancio, de energía. ¿Cómo alineo quién soy con donde funciono, con donde vivo, con donde como, con donde duermo, con donde me divierto? ¿Cómo alineo eso? ¿Cómo encuentro mi esencia en esos lugares? Porque ahí dejo mi energía. Todo nos impacta o positiva o negativamente. No existe la neutralidad. Eso para mí solo hay grados. Entonces, o te hace muy, muy feliz, o te enferma, o te sana. No importa el approach, no importa el camino, el objetivo de obtener un espacio que sea coherente es lo que estamos buscando acá. This episode is brought to you by WAD Designs Custom Woodwork. From design and build to installation, WAD Designs handles every detail in-house, ensuring a seamless, high-quality experience. WAD Designs, designed with heart, built with purpose. Esto es Deconstrucción, un espacio donde exploramos los elementos visibles e invisibles que hacen posible la manifestación de una idea, desde el diseño y la planificación hasta los recursos, tecnologías y colaboradores que la hacen posible. Este episodio marca el inicio de una nueva serie de conversaciones dedicadas al diseño armónico, un término que adoptamos para referirnos a las múltiples disciplinas que ponen el impacto humano como centro del proceso de diseño. Nuestro propósito en esta serie es dar a conocer las metodologías, algunas ancestrales y otras emergentes, que representan las tecnologías actuales que permiten medir y validar su efecto real sobre la fisiología y el bienestar de quienes habitan los espacios. Deseamos que esta información despierte tu curiosidad y transforme la forma en que entiendes tu rol como diseñador, arquitecto y creador en la construcción de un mundo más coherente. Para sostenernos en esta misión, hoy nos acompañan dos voces que resuenan con fuerza en la industria de Miami, Jesús y Sandra, profesionales cuya trayectoria se distingue por su coherencia, sensibilidad y profunda conexión en el diseño consciente. Sandra Díaz Velasco, arquitecta fundadora de Eolo, con más de 20 años de experiencia en proyectos residenciales, hoteleros y comerciales de alto nivel en Estados Unidos y Latinoamérica. Sandra se ha convertido en una voz clave en el movimiento de la arquitectura regenerativa. Su trabajo integra diseño biofílico, principios de bienestar y psicología ambiental, con una convicción de que la arquitectura puede sanar. Jesús Pacheco, fundador de un estudio galardonado por su enfoque consciente en diseño interior y paisajismo, integrando espiritualidad, sensibilidad estética y propósito en la creación de espacios que sanan y conectan. Ha sido conductor de un segmento de diseño en Telemundo, autor del libro El arte del landscaping y alcanzó reconocimiento internacional tras su participación en Casacor Miami. El trabajo de ambos nos invita a replantear el diseño como una herramienta de transformación interior y de evolución colectiva. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Estoy demasiado emocionada de tenerlos aquí. Teníamos tanta ilusión de crear este espacio para poder compartir un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en el backstage. Y se logró y mi corazón está muy contento hoy. Así es, hemos estado practicando atrás de cámaras. Y bueno, hemos estado practicando. De verdad siento que el universo nos puso juntos porque juntos somos muy fuertes. Nuestra energía de realmente tiene un impacto. El encontrarnos haciendo esto de manera intuitiva, separadamente, ha sido muy poderoso para mí. Entonces, bueno, estoy muy agradecida de que estén aquí los dos y de que se dediquen este tiempo a generar esta serie de capítulos donde yo siento que vamos a introducir un poquito el tema para todas las personas que quizás de manera intuitiva están entrando en él, pero todavía no está como formalizado. Muchas gracias. Un público creciente. Un público creciente. Correcto. Más consciente. Más consciente, literalmente. Entonces, empecemos un poquito por definir qué nosotros creemos que es el concepto del diseño armónico y si el diseño armónico ha tenido otros nombres, ¿no? Porque cómo nosotros lo llamamos, por qué lo llamamos así y qué significa. Claro que sí. Bueno, yo creo que empezó como diseño consciente, que creo que es la forma más genérica que se puede hablar, porque la idea es traer conciencia al mundo creativo y del diseño. Y de ahí han nacido nombres como el que tú canalizaste y recibiste, que es diseño armónico.
En mi caso, diseño espiritual. En el caso de Sandra, no sé si tienes alguno, cuéntanos. O como... Se llama Senseful, de los sentidos. Ujú, ¿qué tal? Así, sí, Qué bello, así. Yo qué me acuerdo de bello. un espacio tuyo de El Casacor, Senseful Space. claro. Sí, sí, sí. Espectacular. Ese mismo, Ahí me así. enamoré de tu trabajo, tengo que Ay, decirlo. nos enamoramos, yo creo. Sí, 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 sí. Qué belleza, qué belleza. Porque precisamente un poquito el tema es entender que todos internamente, especialmente nosotros los creativos que tenemos toda esta responsabilidad, estamos teniendo esa intuición de hacer algo relacionado con el diseño que conecte el diseño. Esa es la palabra, Ujú. Ujú, conexión. exactamente, que nos conecte a través del diseño con nuestra esencia. Mira, yo creo que es una necesidad Ujú, porque muchas personas hemos y estamos o estamos pasando por transformaciones personales. ujú, Entonces, esas transformaciones personales nos, nos llega a un punto en el que sentimos una cierta, un desbalance en lo que nos convertimos y lo que hacemos. ujú, Entonces, ahí nace sí, la necesidad de buscar la manera de alinear lo que hacemos en el día a día desde nuestra conciencia y desde donde nosotros nos encontramos, porque cambiamos alimentación, rutinas, forma de ver, 100%. forma de conectarnos, muchas cosas, pero llega un punto en el que, y nos ha pasado a los tres, que, ¿sabes? Decimos como que, ¿y ahora qué hago? A mí me pasó, yo como te conté en el podcast anterior, me cuestioné, ¿para qué hago este diseño? ¿Sabes? Yo lo veía como alimentar mi ego, el ego de mis clientes, no le sentía mucho sentido, Ujú, pero ahí es que nació la necesidad y estoy seguro que muchos de lo que están viendo han pasado o están pasando por eso, el buscar alinear lo que hacen diariamente como ujú, práctica de trabajo para ganarse el día a día y el pan a lo que son. Porque yo creo que ujú, los tres coincidimos en que eso es parte de esta evolución y de esta vida en conciencia, ujú. de ir alineando y sumando un poco a poco lo que vamos descubriendo que somos a lo que vamos haciendo desde el servicio, ¿no? Sí, yo pienso que ahí están las palabras claves, alinear y conectar. ¿Cómo me alineo? ¿Cómo alineo quién soy con donde funciono, con donde vivo, Ujú, con donde como, con donde duermo, con donde me divierto? ¿Cómo ujú, alineo eso? ¿Cómo encuentro mi esencia en esos lugares? Porque ahí dejo mi energía. Entonces es como encontrar ese tipo de alineación y conexión de todos los cuerpos que tenemos, ¿no? Los cuerpos que vemos y los que no vemos. O sea, correcto. cómo creamos esa armonía de nuevo para poder que ese espacio donde estamos, que es el que nos protege, Ujú, como ese mismo nos ayuda y cómo retribuimos, porque al final todo es como transmisión, todo es como que doy y recibo, aprendo a recibir. ujú, Es difícil. En mi viaje personal ha sido un poquito también difícil aprender que además de que, por ejemplo, yo profesionalmente o Eolo da lo mejor, da la mejor energía, da la mejor alineación, trata de crear la mejor armonía, ¿cómo recibe también? Y eso ha sido difícil como entenderlo hasta que, bueno, no sé cuándo lo vamos a ujú. entender o no sé cuándo yo lo voy a lograr entender, Exacto. pero aceptar que eso existe y aceptar sí, a retribuir, a que la energía es eso, fluir y transformar, armonizar, jugar al doy y recibo. Ujú. Esa es la parte más linda. Yo creo que cuando empecemos y aprendamos a crear diseños armónicos, yo creo que eso es lo que va a pasar. Sí, 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 Yo sí. creo que para introducir un poquito el cómo llegamos acá, Ujú, en términos de el entender que nuestro espacio nos impacta, vamos a rebobinar la película un poquito a COVID. Yo siento que el COVID y ese momento nos hizo a nosotros observar nuestro contexto inmediato y entender cómo ese contexto nos estaba impactando. Cuando nos vimos limitados a las cuatro paredes de nuestro espacio íntimo, nuestros hogares, nos dimos cuenta que esas cuatro paredes no estaban alineadas con quienes éramos, ujú, no nos permitían sentirnos o seguros, o armónicos, o en paz, o tranquilos. Las diferentes sensaciones que podemos nosotros asociar a lo que significa hogar, ¿no? Porque muchas veces nosotros, o siento que la construcción como tal, la construcción estructural, los espacios construidos, no responden
a realmente lo que el humano necesita, sino, bueno, a toda una agenda económica, política, de eficiencia, pero más no de soporte energético y espacial para nuestro desarrollo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que eso número uno, fue como el catalizador de que estemos ahora aquí porque empezamos a reconocer espacios, ¿no? Cuénteme un poquito su experiencia en ese momento, porque la mayoría, creo que conversamos en el pasado de que despertamos un poco en COVID, ¿no? En ese Sí. momento cada uno tuvo como que una percepción distinta. Cuénteme un poco. Bueno, a mí personalmente me dio una paz. Me dio Sí, mucha paz en el sentido de, bueno, pero personal, ¿no? Estamos hablando claro. primero como de lo personal rapidito. Sí, como oye, para un momento y descansa, aprovecha esta oportunidad, dale, Exacto. para, porque esta profesión es un sinfín, es un sinfín y como amamos tanto lo que hacemos y diseñar y todo, Literalmente. como que nunca acabamos, como que el proyecto nunca Sí. termina y es difícil dejarlo ir. Entonces fue un paro en ese sentido que nos hizo reflexionar, sí, al mismo tiempo, okey, de cómo estamos haciendo eso, cómo estamos creando, y si sí lo estábamos haciendo, ¿cómo lo mejoramos? O sea, ¿cómo mejoramos esos sistemas, eh, que son tan sutiles y tan materiales, o que son un matrimonio de los 2 para que esa esencia de verdad refleje lo que somos? Sí fue, em, yo creo que un paro bonito, eh, para pensar cómo vamos a hacer de mejor servicio, cómo podemos ayudar mejor de lo que somos y de nuestra esencia. Al mismo tiempo, como que nos recuperábamos. A mí por lo menos me pasó de esa manera. Yo estaba en un trota sin parar, Ujú. trote, trote sin parar, tratando siempre de estar conectada, siempre, siempre de conectarme, pero fue paz un poco, pero también fue ese challenge, ¿no? Para, analiza, recalcular como los GPS y Exacto, bueno, exacto. ¿cómo ponemos esto junto? ¿Cómo esta esencia que ojalá no la hayamos perdido hasta ese momento, cómo la ponemos a brillar más? Ujú. Y me di supremamente cuenta más aún que no lo podemos hacer solos, Ujú, Ujú. que somos parte de una comunidad, Sí. que se ve y que no se ve, que se siente que no se siente, Ujú. que viene de antes, figurativa y relativamente, Correcto. y que está propuesta para el futuro. Ujú. Y ponernos a ver cómo es que vamos a dar, cómo es que vamos a dar con propósito, cómo vamos a crear con amor, con intención, con propósito, mm, Ujú. para sanar, para que la arquitectura sane. Correcto. qué bonito. Bueno, en mi caso, para mí fue, yo un año previo a la pandemia hice 3 sesiones de ayahuasca distribuidas durante el 2019. Entonces la pandemia me cayó perfecta porque fue periodo de Integración. integración. Ujú, Catalizador. Con ujú. respecto a mis realizaciones en términos del diseño y espacial, yo estaba en un punto en el que me cuestionaba tanto todo, que una de las primeras que tuve fue el entender que nosotros experimentamos esta realidad y este mundo a través de este cuerpo físico. Correcto. Y Ujú. es a través de este cuerpo físico que tocamos, sentimos Ujú, y a ver, lo que tú dijiste es muy ujú, bello. Los espacios, cada espacio nos sostiene, ujú, Ujú. sostiene nuestros procesos diarios de alegría, de Ujú. felicidad, de ujú, frustración, de cansancio, de energía. ujú. Entonces, ahí es cuando fue la primera realización y dije, ok, esto tiene un impacto. Entonces me Exacto. metí mucho más en el tema y entendí que definitivamente todo nos impacta o positiva o negativamente. No existe la neutralidad. Eso para mí fue, solo hay grados. Ujú. Entonces, o te hace muy, muy feliz, o te enferma, o te sana, y ahí es cuando nació el primer concepto que yo creí que era diseño para sanar, Beautiful. que lo moví muchísimo, hice un podcast y lo moví en términos, hice muchos proyectos con Y eso, hace mucho tiempo. y fue hace, no, sí. Bueno, Esto no es nuevo, esto no es no, no, nuevo. no, no. Lo estamos Entonces, esto ha venido recordando. evolucionando, pero Ajá. a mí me parece muy bello, primero, que estemos hablando de esto, que estemos compartiendo nuestras experiencias y que estemos permitiéndonos hablar de esto para poder inspirar y compartir, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
Mira, para mí que yo soy tan concreta, mi proceso de deconstrucción, como se llama el podcast, fue muy profundo porque yo llegó un momento donde empecé a entender, siempre he sido apasionada de los espacios. Para mí me impactaba el cómo los espacios eran creados y cómo yo me sentía dentro de los espacios desde muy pequeña. Pero yo no había conectado eso con la espiritualidad y con todo lo que ahora entiendo que tiene sentido, ¿no? En mi momento de despertar, en mi momento de la ruptura y la deconstrucción, entiendo yo que todas estas pasiones que tengo yo, la construcción, la arquitectura, todo esto, tiene un sentido, porque antes yo sentía que no estaba correlacionado con la parte espiritual. Yo decía, bueno, pero ¿por qué yo tengo tantas pasiones, la construcción, la arquitectura, todo tan concreto y tengo tanto, voy a llamarlo así, me jalaba la parte espiritual y yo decía, pero esto no es coherente, o sea, dentro de mi entendimiento de la coherencia previa a todo este despertar, ¿no? Entonces, siento yo que ahora, a través de todo esto, muchísimas más personas pueden entender el mensaje de que donde tú te encuentras tiene una energía, Ujú. te produce un efecto a través de todos tus sentidos, que lo hemos conversado en diferentes podcasts con diferentes personas maravillosas que me he encontrado en mi camino, que todo el espacio, materiales, colores, texturas, transmiten una información que tú recibes a través de este hermoso cuerpo Y el otro. que te permite, exactamente, que te permite experimentar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como creativos de espacios es ayudar a todas esas almas a experimentar a través de sus cuerpos, ¿verdad? El espacio que nos rodea, a Ujú. través de esa información que nosotros podemos, a través de las reuniones que tenemos con ellos, decodificar lo que necesitan y construir con ellos un espacio que los soporte, que los sane, que los acompañe en sus diferentes procesos, porque cuando entrevisté a Sandra fue un proceso de sanación médica que ella estaba acompañando y fue espectacular el proceso. Entonces, todas estas aprendizajes que hemos tenido, que hemos acumulado durante todos estos años, es el momento de sacarlos afuera. Es el momento de que nosotros, todo lo que hemos aprendido, experimentado, vivido, tenemos, como digo yo, los pelos en la mano. Es el momento de ponerlo afuera, de decirle a la gente, mira, esta es mi experiencia, esto es lo que he aprendido, esto es los resultados que he obtenido, para poder transformar o inspirar a muchas más personas a que salgan del closet espiritual y vamos a decirlo intuitivo y empiecen a crear desde aquí, Sí, sí, sí. ¿no? Y es bello, perdón, Adri, que Sandra es arquitecta, hace Ujú, interiorismo, yo hago interiorismo y paisajismo y tú haces construcción. ujú, Entonces es un trío bastante equilibrado que más allá del lado profesional, que hay cierto equilibrio, también esto va muy alineado y muy de la mano con el lado personal, Ujú. porque justamente es lo que decíamos hace un momento. ujú. En la medida en que te vas descubriendo, te vas reconociendo y vas identificando quién eres, es inevitable que el otro lado se vaya alineando. Ujú. Como, Exacto. como bien sabemos los que hemos pasado esto, o por las buenas Oh, o por por las notas buenas. Exacto. ¿Sí o Salen o no? total. entran, exacto, salen o entran en el carril, Total. exactamente. Y nosotros creo que A nos lo que hemos te sentido, resistes, persistes. Peor. Y aún no sí, aprende. te ponen otra prueba en el camino, pero yo siento que nosotros en el momento en que nos encontramos, somos tres diferentes perspectivas de lo mismo y por eso es hermoso, porque yo lo veo desde el lado concreto, ¿sabes? Cada uno de nosotros tiene su visión que además la expresa desde el corazón, desde la emoción, porque los 3 la hemos concretado. Ujú. Ujú. Porque muchas personas tienen como que sus ideas pero no han ejecutado un proyecto que ellos sientan que hayan transferido ese conocimiento a él. Y yo siento que nosotros lo hemos logrado, Y ¿no? algunos lo han hecho y no son conscientes, como nos pasó en la última charla que Correcto. estuvimos, ¿te acuerdas? Sí, Una sí, sí. chica se acercó y dijo, yo hacía esto hace muchos años, pero no tenía idea Ujú. que esto existía o que esto Sí, era súper, así. súper. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, por eso el tema de todas las disciplinas intuitivas, que hasta ahora pensábamos que eran intuitivas, ¿no? Que han surgido históricamente y ahora como nuevas tendencias resurgiendo, porque, claro, siempre están fundamentadas en algo que ya de alguna forma ha existido en nuestro conocimiento colectivo, pero que ahora están resurgiendo, ¿no? Entonces, existen un montón de
disciplinas o prácticas. Vamos a mencionar algunas de ellas Claro. que resuenan con nosotros para que la gente entienda que más o menos o la audiencia, si tú estás conectado con alguna de estas disciplinas, has estado intuitivamente alineado con este pensamiento. Entonces, Ujú. ¿cuáles tendencias o disciplinas tienen ustedes o hacen referencia cuando, por ejemplo, se sientan a diseñar? ¿De dónde empezaron a aprender? Bueno, creo que les había comentado anteriormente que hay una ciencia muy linda que se llama biogeometría. Ah, Y esa ciencia estudia como la energía sutil y trata de armonizar justamente el diseño, la ciencia y la espiritualidad. Y wow. eso como que fue un clic cuando yo encontré al doctor Ibrahim Karim, eh, que, que me dio esa conexión que estaba buscando, porque sí es posible, porque lo que de pronto lo que tú Exacto. pensabas no se puede conectar una cosa con la otra, pero sí, sí se Ujú. puede. Y amé esa forma en la que él estudia. Me imagino que ojalá podamos hablar mucho más, un Claro poquito que más a sí. fondo de esto luego, pero sí es esa conexión de forma, de sonido, de movimiento y de color. Y es esa ciencia de jugar con ellos para armonizar lo que se crea. No solamente el espacio, el lugar en sí, el doctor fue capaz de equilibrar hasta un pueblo completo a punta de arquitectura, ¿sí? Del ¿Qué tal? manejo de integrar también la radiestesia dentro de ese sistema, dentro de esa ciencia, y lo aprendió porque, bueno, él es egipcio, me imagino que ha tenido muchísima información que además de eso le ha llegado y a través de, de encontrar mucha información en Francia, logró como que sintetizar y encontrar y esas dos culturas y Wow. aprender un poco de cómo aplicando, un poco ayudado por la misma radiestesia, encontrar una energía sutil que se llama BQ3 o BQ3, o es, sí, B o EQ3, que es parte, es una armónica de la energía. Y con eso él la trabaja. Me encanta. Y pero es divina. Y eso a mí me encanta. Soy un aprendiz. No la Claro. manejo de la forma masterful como él la hace, pero estoy allí, estoy aprendiendo, estoy dando lo mejor de mí, estoy tratando 100%. de implementarla, de armonizar con ella y eso me ha encantado muchísimo. Me encantaría aprender radiestesia más también, porque me parece que se conecta con la geografía, con la Wow. tierra, muchísimo más y encuentra como muchas respuestas para nosotros poder mm, afectar el ambiente construido de la mejor manera. Así que esa es una en la que ando así full conectada. Súper Bueno, potente. el manejo del lead, que el verdadero para mí, el de diseño sostenible, yo creo que esa Ujú, es la esencia, ¿no? Todo ujú. en eso se sostiene. Nosotros, pues, en Eolo la hemos practicado toda la vida porque pues así fue que nos enseñaron en la escuela de arquitectura y eso es lo que Ujú. tratamos de implementar. Ese manejo con la tierra, con el contexto, con el viento, con el Mm. sol, con todo y responder a él, no solo estar en una caja y dejarnos encerrarnos de esa relación con los elementos naturales, porque así se llama Eolo, ¿no? Exacto. Qué bonito. El movimiento. El reconocimiento de que cuando construyes o transformas un espacio, estás en un punto geográfico que tiene Ujú, unas condiciones ujú, particulares, que tiene una energía particular. Y claro. cualquier cosa que tú construyas que sea disonante con la naturaleza, que Ujú, la naturaleza se maneja a través de la ujú. geometría, ¿verdad? Cuando construyes algo que es disonante, ¿qué generas adentro? ¿Qué Ujú. generas? Disonancia, ¿no? Me Exactamente. encanta eso, queremos trabajar, Vamos queremos a trabajar Qué sobre darle a eso. seguir cool. aprendiendo. Bueno, yo tengo que admitir que siempre he sido como, a mí las tendencias las modas personalmente y de manera muy, muy natural, muy adentro de mí, siempre me he resistido. Entonces, yo, ¿sabes? Salía el Feng Shui, por ejemplo, y algo en mí era como, no". Y, y ahora que estamos hablando justo de ese tema, yo puedo reconocer que hay dos partes en este proceso. El primero es, por ejemplo, yo recuerdo que en el último año de mi carrera
durante el último año en la facultad se hace un concurso para diseñar un proyecto comercial y yo siempre era de los que el profesor, como yo era muy rebelde, el profesor siempre, Eras. bueno, ya un poco menos. Durante todo el semestre, todo lo que yo le presentaba estaba mal, todo mal. Y yo creía en la idea y a mí no me importaba porque yo quería hacer lo que me gustaba. Es importante resaltar que el único curso en el que yo saqué más de 15 durante mi carrera fue Historia del Arte, 1, 2 y 3, porque me encantaba. En Apasionado. el resto, siempre yo era el rebelde y el que hacía cosas diferentes y como era una escuela muy de ingeniería y arquitectura, eran muy, muy cerrados. Entonces, en este proyecto, yo, Nos guían por un basado carril. en la historia en la historia del arte, yo no sé cómo entendí que el concepto tenía que ser inspirado en las culturas que habían existido en el lugar donde el proyecto iba a ser. Beautiful. Entonces, conecté con los Coyahuas y los Cabanas, que eran unas comunidades que vivieron allá hace como 800, 900 años, y diseñé ese proyecto basado en eso, muy desde el racional, desde este lado, estamos hablando de aquí, y gané el proyecto. Porque todo estaba tan bien sustentado en las formas, en las texturas, en los colores, que yo intuitivamente lo hice así. Después de mucho tiempo, entendí que existe este otro lado, que es la parte en la que uno tiene el poder de conectar con el lugar y de canalizar la información. Válgase decir que para canalizar uno tiene que limpiar el canal y para limpiar ese canal requiere ciertos procesos personales porque tú eres el instrumento. Correcto. Entonces, está la parte racional en la que tú puedes ir a una biblioteca y averiguar quién vivió ahí, qué culturas, qué comunidades, qué materiales, qué formas, qué texturas, qué rituales, etcétera, etcétera. Y está la otra, que es la parte más espiritual de canalización, en la que tú conectas no solo con el lugar geográfico, sino también con seres que vivieron ahí, con almas, con energías, con cargas energéticas que hay ahí, que te van a pedir y te van a decir qué requiere el lugar. Exacto. Muchas veces es de manera intuitiva porque muchos de estos procesos no te hablan, sino son sentimientos, son emociones, se transmiten a través de colores, a través de Sí. vibraciones, pero ahí es donde entra esta parte de trabajo personal en la que uno hace, valga la redundancia, ese trabajo personal de poder limpiar ese canal, de conectar y de servir de instrumento para recibir esa información y complementarla con esta parte más racional y técnica para poder ofrecer, digamos, el proyecto, pues, ¿no? O el La producto. solución. El Me producto. encanta porque naturalmente ustedes dos mostraron la dicotomía en la que hemos estado viviendo, pero la belleza es que todos los caminos llegan a Roma. Todo. Sí, Todos los caminos llevan a Roma porque totalmente. a través de la intuición hemos tenido diseñadores magníficos que han logrado conectar con el espacio, con los habitantes, con la energía del lugar y generar propuestas coherentes. Y a través del estudio y el análisis matemático, geométrico, biofílico, de la frecuencia, de la energía y de todo lo que conocemos concreto también. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros que estamos aquí? Que no importa el approach, Ujú. no importa el Dime. camino, el objetivo de obtener un espacio que sea coherente es lo que estamos buscando acá. Que las personas conecten con ¿cómo se llama la tendencia? Biogeometría. Biogeometría, que conecten con la neurociencia, que conecten con el diseño espiritual, que conecten con la canalización, que conecten con la historia, que conecten con lo que sea que resuene con ellos en ese momento, con un objetivo mayor. Permíteme acotar Ujú. que es súper importante entender que no hay una fórmula perfecta ni Mágica. mágica porque cada uno de nosotros es totalmente diferente, viene de Ujú, lugares diferentes, trae karmas y dharmas diferentes de otras vidas, sabidurías distintas. ujú. Sí, Entonces, ahí la única respuesta está aquí. en el corazón. Y, como hablábamos el otro día, la resonancia. ¿Qué resuena conmigo? Conmigo Ujú. resuena la arquitectura regenerativa, vete por ahí. Si Ujú. resuena contigo el Feng Shui, vete por ahí. Es perfecto. Expliquemos Todo un tiene poquito porque la... tiene que pasar. Ay, Sí. perdona, allí me encanta lo que decía Jesús, porque denota que de pronto también hay un común denominador y es Ujú. el acércate con humildad a eso, ¿sí? Ujú, Proponte, ujú. escucha, ¿no? Conéctate, escucha. ¿Qué demanda el lugar de ti? ¿Qué demanda? Y no solamente el Claro. cliente, porque claro que sí, Ujú. para él debe ser.
No, Sí. no es acerca de nosotros como siempre, como que siempre me gusta decirlo, no es acerca de nosotros, porque nosotros no lo vamos a experimentar en el futuro cercano. Es acerca de ellos, pero De los de cómo podemos habitantes. crear esa relación escuchando con humildad, ¿sí? Ujú. ¿Cómo vamos a hacer de servicio? ¿Cómo canalizamos esas necesidades? No solo del cliente, pero sino del lugar. Ujú. Y ahí se crea una armonía muy linda, El una balance. alineación Ujú, muy balanceada de todo. ujú, Siento que, lo que nosotros intentamos acá, de construir, también requiere un poquito de que aclaremos para las personas que nos van a escuchar, ciertas palabras, ¿no? Por ujú, ejemplo, ¿qué significa la resonancia? ujú, ¿Qué es una coherencia espacial? O sea, hablemos un poquito sobre eso para que las personas que se sientan atraídos a lo que estamos conversando, como que empiecen a, entender que quizás lo han estado haciendo siempre, ¿no? ujú. Bueno, resonancia para mí, porque es algo, un concepto personal, quizás para otros es algo distinto, es el hecho de, a ver, pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Veo una película. Todos vemos la misma película, los tres, pero Ujú. para tú te vas a quedar con un mensaje, yo me voy a quedar con un mensaje y tú con otro. ¿Por qué? Porque ese mensaje resonó para ti. Al final salimos, ay, la mejor parte de la película fue esta, para mí, para ti fue otra. Ese es el mejor ejemplo. En la vida, todo te dice algo. Ujú. La conversación que está atrás tuya, Ujú. la película, el anuncio de la televisión, todos son mensajes que Sí. mientras más presente estés, más abierto vas a estar a recibirlos. Sí. Entonces, todo lo que va resonando contigo en todas las escalas es porque se activa esa información adentro de ti, en tus Ujú. memorias, en tu alma, en tu ADN, en los fractales de los que estás compuestos y quizás voy a usar un lenguaje que ya es muy idioma, pero lo van a entender y si no, pues ahí vamos a buscar. Sí, Lo sí, vamos sí. explicando poco a poco en los capítulos que Sí, vienen sí, que sí. vienen a continuación. ¿Qué es para ti? Para mí, bueno, resonancia para mí como que amplifica. Yo Ujú. no sé, así como cuando vemos, cuando botamos Ujú. la piedrita la piedra en el agua y Ujú. las onditas empiezan a El expandirse y se wave. encuentran con otras que les gustó y Resuena. se expandieron más. Entonces eso crea como que una forma nueva. Qué Ujú. bonito. Para mí esa es como la resonancia. Ujú, Expando. O sea, si algo me sonó bien, como que duplico ese bienestar. Me gustó y entonces llego como a Perfecto. otras, encuentro como otras respuestas, de pronto me vienen otras ideas, genera mucha creatividad. Entonces, claro, viste algo que te resonó y eso, wow, sí, sí me gustó. Y además, puedo ujú. hacer esto, puedo hacer esto. Sí, La creatividad, para mí la resonancia amplifica la creatividad. perfecto. Qué Y bonito. eso para mí como que es resonancia. Mira, es la perfecta transición para que conversemos sobre frecuencia, porque para mí la resonancia Ujú, está directamente relacionada a la palabra frecuencia, ¿no? ¿Y qué son frecuencias para mí? Y ahorita me van a meter la información aquí ustedes, ¿no? ujú. eh, el universo se creó a través de la frecuencia, de una frecuencia, ¿no? Todos los elementos materiales son portadores Vibran. de una frecuencia, todo vibra, ¿no? Entonces, cuando tú estás vibrando en armonía, resuenas, Eso es física cuántica, ¿eh? Se ¿verdad? puede Ujú, ver. Exactamente. Claro. Entonces, te resuena porque estamos en armonía con el resto de los elementos, ¿no? Entonces, ahora existen la arquitectura de resonancia. ¿Por qué? Porque estamos intentando entender que todos los elementos y la geometría vibran de una manera específica que transmite una información que te hace sentir de formas diferentes, ¿no? Porque cada geometría tiene una vibración que produce un efecto que impacta tu ser, ¿no? Ujú, Entonces, la frecuencia es otro de los temas que en la actualidad, gracias a los desarrollos de la física cuántica y todo esto, podemos medir, ¿no? sí. Entonces, por allí ya nosotros hemos iniciado un proceso de dejar la parte intuitiva, o sea, de poder probar la parte intuitiva a través de tecnologías que pueden medir que el espacio está en resonancia, ¿me Ujú. entienden? Entonces, si conocen un poquito sobre esto, vamos a aclararles un poquito a la audiencia qué es frecuencia, cómo eso se digiere, ¿no? Ujú, ujú. La manera como más sencilla para mí que la entendí súper recientemente más
fue como que yo veía, volviendo al pasado, ¿no? Ujú. Entonces yo veía a mis abuelos o a mi papá, a mi mamá prendiendo un radio y sintonizaban un canal, ¿no? ¿Cómo se Una llama? emisora, una emisora. Una emisora, la 98 punto algo 107.7. o 103, y se conectaban y había diferentes informaciones o diferentes En cada personas una de hablando, ellas, pero yo decía, exacto. ¿pero dónde está la persona? Ya. No, Exacto. pero ¿De dónde ¿dónde la viene veo? ¿Por esto? dónde se conectó? ¿Qué hago? ¿Cómo así? Y luego, pues, en la televisión, tú los canales los sintonizabas, pero yo decía, ¿pero por dónde llegan? ¿Pero en dónde están? Entonces, ahí fue que yo pude entender que lo que nosotros vemos ahora es solamente una parte del espectro visual que nuestros ojos pueden como Percibir. captar, Ujú. pero el espacio está lleno de mil cosas De más. información. Y hay miles de Ujú. frecuencias y miles de canales que se llaman frecuencias, Ujú. Ujú. de los que tú puedes llegar y pensar y prenderte de uno de ellos. Tú Ujú. le puedes dar el nombre que quieras a la frecuencia que quieras. Se activa para mí por el sonido, Ajá. pero Ujú. pero ahí están, yo no las veo, pero ahí están. Y es el caso que científicamente está comprobado que existe, existe. ¿Quién me dice a mí que no? No, pero Que hay un canal y una frecuencia a la que yo me estoy conectando que tiene miles de informaciones, informaciones por millones, ilimitadas, infinitas. Ujú. ujú. Esa es la manera con la que yo finalmente pude entender cómo cuando me quiero sentar a meditar, me conecto con la frecuencia que yo escoja, con intención. Y la encuentro, la Ujú. encuentro. Si Ujú. simplemente con intención pienso en ella, ya estoy conectada. Y yo siento, me ha pasado hasta físicamente, siento como que ¡clic! Te sintonizas. Me prendí. Ah, esta es. Así Pues mira, yo que estaba para viendo mí los esa videos que es. tú nos pasaste de Joe Dispensa hoy en el gimnasio cuando ¡Ah, hacía cardio y estaba justo hablando de eso. ¿viste? ¡Qué Perfecto. Bueno, a ver, bien! yo tengo que Perfecta admitir transición. que yo vengo de un linaje, de un pasado muy religioso y muy radical en ese sentido. Entonces, todos estos términos para mí me fueron negados y fue muy ajeno a mi realidad hasta porque a ver, yo te conté, yo iba a ser sacerdote, me estaba formando, de ahí salí, me volví ateo. Entonces, todos estos temas, nadé Todos entre los el ateísmo opuestos. y el Sí. agnosticismo por 10 años. Hasta que, y esto es muy bello, porque hasta que yo llegué a Miami, y Miami a mí me regaló el poder conectarme con todos estos temas a través de las medicinas y las plantas sagradas. Entonces, y para mí se resume con la música, que lo hablábamos el otro día. Ujú, Ujú. sonido. Súper. Yo nunca tuve una conexión con la música, mi ignorancia era increíblemente amplia. Yo escuchaba lo que estaba de moda o prefería estar en silencio la mayor parte del tiempo. Aún lo disfruto, Comenzamos. pero fue durante una ceremonia que hicimos en la playa de Santa María, en la que yo me acuerdo que había demasiado viento en la playa, todos estábamos con una manta tapados, y yo cogí un tambor Ujú. y comencé a tocarlo, pa, 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 y en ese momento es como que adentro de mí se enchufó y se reconectó esa conexión con, para entender lo que era la música Ujú. y Qué que no, bello. y yo recuerdo que en ese momento pude conectar con la vibración y Qué lindo. ver y oír y hasta oler la música y las frecuencias de Ay, qué vibración, bello. porque claro, estás en un punto y en un momento en el que tu ser realmente puede conectarse a otro nivel. Y desde ese entonces yo puedo traducir este tema de vibración a través de la música y a través de todo, no solo la música, los colores, las texturas, Claro. etcétera. Y bueno, para cerrar la historia mía con la música, solo escucho música para mí que tiene un mensaje, que tiene intención. Yo Bien. le llamo música medicina o música consciente. Exactamente. Me la paso escuchando todos estos mantras. Mi background es peruano, entonces yo soy muy conectado con el chamanismo y las culturas indígenas. Es justamente la parte que yo siento que es mi fuerte Ujú. y es la que aplico en mi trabajo y en mi día a día. Pero sí, en términos de frecuencia y de vibración, yo lo conecto o se reconectó con la música. Antes de eso nunca tuve muchas experiencias y hoy en Ujú. día lo traduzco y lo aplico con eso, ¿no? Sí, sí. Me parece la perfecta transición, porque siento que la apertura a la percepción de nuestro mundo, el cual está formado
por música, todos los sentidos, ¿no? Nosotros recibimos información a través de todos los sentidos. Y una de las más complejas de entender es la frecuencia porque no la vemos, Mm, Ujú. ¿no? total. Entonces, cuando tú conectas con cómo se siente una frecuencia, se abre un canal. Sí. Porque tú empiezas a entender una cantidad de información que antes no estaba sintonizado y ahora puedes accesar a ella, que te permiten a ti y transforman tu forma de crear. Porque cuando tú tratas de reproducir esas sensaciones, porque nosotros creamos espacios para transmitir emociones, creamos espacios que soportan actividades, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de transmitir una emoción, tú ahora tienes un abanico de percepciones mucho más desarrolladas, profundas o complejas que puedes utilizar como herramientas para crear en el espacio y en la materia Su- espacios Ujú. que Total, impacten, ¿no? total, total. Entonces, sí es importante esta parte donde hemos hablado nosotros de nuestra propia experiencia, porque allí nos conecta con el cómo llegamos a conectarnos con la frecuencia. Ujú. Con Total. no importa si fue a través de una ceremonia Ujú. o a través de la meditación de Joe Dispensa o a través de un trabajo No. personal, no importa, porque el objetivo es que ahora estamos cada uno en nuestra propia forma accesando a una información que para nosotros, y esta es la parte que yo siento que es muy fuerte, es verdad. Ujú. Es verdad, Es real. cuando tú sientes la vibración, la energía, el espacio, y tú entras a un espacio y ahora empiezas a percibirlo a través de tus sentidos que están limpios, abiertos, receptivos, tú dices, esto no es mentira, yo no me lo estoy imaginando, Ujú. yo estoy sintiendo, yo estoy expandiendo mi ser a percibir otras cosas que antes era incapaz de hacerlo. Ujú. Entonces, ajá, Perdón, no, mi es amor, que No, me no. hiciste recordar, pero yo también pienso que la intuición toda la vida está allí. Sí, claro. sí, Apenas estamos recordando, sí, ¿verdad? exacto, Recordando. Ya. estamos recordando. Y como que intuitivamente todas las almas sienten cuando entran a un lugar que algo Claro. resuena con ellas o no. ¿O no? Ujú. O sea, tú lo sientes Sí. y él te habla, pero lo que pasa es que antes como que nadie pensaba mucho en eso, no se le daba, pero ningún valor ni ningún sentido, tú simplemente, bueno, no sé, Ujú. o sea, no había ni una explicación, pero es que ahora sí existe, Y se ahora puede hay probar. una Se codificación, puede ahorita hay probar. exactamente una realidad, o sea, Ujú. hay investigaciones científicas que hacen que eso sea palpable y medido. Tú lo Correcto. mides, Ya. Ujú. tienes unos números que te dicen, okey, y eso a mí, me Lo generó podemos medir. cuando yo pude encontrar quién me pudiera a mí explicar y ponerle sentido a mi mente, Ujú. que no sé si eso esté bien o mal, pero no a mi corazón. Cada uno es diferente, está válido. Cuando mi mente encontró una explicación Científica. científica, okey, no estoy loca yo, Claro, ¿verdad? O sea, no estoy loca. no me la estoy imaginando, Entonces exacto. sí, sí es posible. Okey, si yo tengo unos datos ahí, pues de pronto esos datos pueden o subir o bajar. Ya, ¿Qué puedo Correcto. hacer para que los que me interesa que suban, suban y ya. los que están muy altos de pronto bajen? Y Exacto. entonces hay un método, ya hay un Exacto, método exacto, científico, ya hay exacto. matemática, ya hay ciencia, ya hay manera de que yo pueda conectar espíritu y ciencia, qué dicha. Y Claro. diseño, Exacto, ¿verdad? O exacto, sea, exacto. Qué genial. felicidad, porque precisamente es el cierre perfecto, de la conversación. Ujú. En ahora, en la actualidad, todas esas metodologías intuitivas, Ujú, toda esa canalización, mm, todos esos sentimientos que se han estado despertando, pueden ser probables a través de muchas formas de medición que vamos a desarrollar en capítulos luego, que han sido desarrolladas para otras cosas, Ujú. porque todas estas tecnologías que ahora han sido desarrolladas en los últimos años para la salud, monitorear nuestro corazón, monitorear nuestras ondas cerebrales, monitorear nuestra temperatura, ritmo. nuestro nivel de energía que está relacionado con nuestro biofield,
Campo energía electromagnético. nuestro campo electromagnético. Todo eso ahora se puede medir. Entonces, ¿qué pasa si yo entro a un espacio y estoy utilizando todos estos devices, todos estos equipos que pueden medir cómo yo reacciono al espacio? Ujú, Entonces, yo puedo saber si este espacio es bueno para mí o no. Entonces, ya nuestra profesión completamente cambia, ujú, Pero porque el lo que cuánto, o sea, infinito. ya, Las exactamente, posibilidades porque lo son podemos infinitas. probar, ujú. porque muchas personas han estado alejadas de todo este tema intuitivo, de todas estas palabras, frecuencia, Que se ha coherencia. satanizado, ¿no? Digamos, aparte de la También, historia, También. que era, también, bueno, todo, también. todo está cambiando. Todo está Sí, 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 cambiando sí, sí. y precisamente todo está cambiando. Precisamente este tipo de elementos que tenemos ahora, estas tecnologías, equipos que no son creados para la arquitectura ni para esto que estamos conversando, son creados para otros tipos de propósitos económicos, de salud, para, tú sabes, son Sí. negocios. Pueden ayudarnos a nosotros a soportar nuestro proceso de validar todas estas disciplinas Ujú, que se focalizan en mejorar la calidad de vida humana. ujú, Porque ahora podemos decir, mira, este color, esta temperatura, colocamos, introducimos a la persona en un espacio de testing. ujú. Le colocamos los equipos, le colocamos todo y podemos medir su frecuencia. Lo Ujú, montamos en otro espacio y medimos su ujú, frecuencia. Tenemos diferentes variaciones. ujú. Podemos probarlo. Sí, 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 sí. Entonces, yo siento que esto en conjunto, el conocimiento de esto, va a cambiar la forma en la que diseñamos, porque ahora las personas que reciben o que son no voy a decir la palabra despreciada, pero no se les No entiende, apreciado. no ha apreciado su profesionalismo, porque, bueno, el Feng Shui no es formal, etcétera, Ujú. van a ser ahora vistas desde otra Sí, perspectiva, van a sí. poder legitimizar su Valor. metodología, Ujú. Ujú. ¿me entienden? Sí, Sí, sí. digamos, van a poder satisfacer la necesidad de los egos de las personas que Correcto. necesitan que esto sea validado, ¿no? Eso es verdad. Estamos Sí, claros Eso en sí, es eso, sí, 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 verdad. sí. sí, sí. Porque en Eso el es verdad. fondo, yo No se creo que necesita validar, exacto. ya, pero sí, es como, ok, no crees, acá está. Sí, sí, sí. Pero yo siento que digamos, el termómetro Ujú. más importante, que es maravilloso que exista todo esto y que se pueda validar, realmente es un avance porque de algún modo va a romper muchos puentes o va a construir muchos puentes que no estaban. Ujú. Ujú. Pero yo siento que el termómetro más importante es El lo que uno siente, corazón, Correcto. sí. ¿sabes? ¿Cómo vibra Cómo ahí? tú te Ujú, resuenas en ese Ujú, espacio. Cómo, y ojo, recordemos que el ujú. espacio finalmente acaba siendo un reflejo de lo que está pasando adentro, porque Claro, si los tres nos total. paramos en un mismo espacio, cada uno va a sentir cosas cien diferentes por ciento. probablemente. Ujú, Hay ciertos temas vibratorios y cargas energéticas que son generales, pero al final uno lo traduce en medida y en relación a cómo uno está dentro y qué es lo que uno tiene ujú, dentro. ujú. Y siento que esto es un punto muy importante también para recalcar el hecho de que todo empieza y termina aquí, Sí, en uno. Adentro. cien por Ujú. ciento. Ujú. Yo estoy muy alineada con lo que tú mencionas de que no hay que probarle nada a nadie. Pero Ujú. desde el punto De de vista acuerdo. personal, cuando tú entiendes, Sí. tú ya no tienes que probarle nada a nadie. Ujú. Pero como nuestra misión, ¿verdad? Que nosotros hemos encontrado que nos encanta llamarlo así también, eh, es, Recordado, ¿no? es los recordadores. Nosotros queremos que este entendimiento se expanda, se multiplique, se Sí, amplifique. claro. Y nosotros ya estamos rodeados de personas que están sintonizados a que yo entiendo que este espacio o este contexto resuena o no resuena conmigo. Ya estamos muchas más personas O por lo en menos algo, conjunto. algo, Sí, correcto. Correcto. algo hay. ¿Cómo este wave se expande? Cuando tú y yo estamos claros de que sabemos, no necesitamos validación, pero lo exigimos, Sí. nosotros impactamos a las personas que toman las decisiones, a los desarrolladores, a los inversionistas, porque nosotros mismos vamos a exigir espacios diferentes Ya. con validación, con tecnología, porque nosotros ahora vamos a ser capaces de medir que eso nos impacta. Entonces, nuestro impacto, ok, en este momento estamos impactándonos, pero a través de esto vamos a poder impactar En una hasta una comunidad. sociedad, hasta un mercado completo, porque vamos a Totalmente. poder, las personas que manejan los desarrollos inmobiliarios van a tener que incorporar
este tipo de ajustes. Dirigir Es su muy bonito. mirada Porque, a nos, otro porque vuelo. nosotros lo vamos a exigir, nosotros los habitantes ya vamos a estar conscientes y vamos a decir, mira, este espacio no es sano, este espacio no me cura, este espacio no me sostiene. Sí, haciendo un poco de catarsis en vivo. Es cierto, porque nosotros vivimos en esta sociedad que está regida bajo ciertos sistemas y Ujú. estructuras que necesitan ese tipo de validaciones para Ujú. poder aceptar e integrar todas este tipo de Cambios, creencias exacto. o de estructuras, pues, ¿no? Que sí, totalmente de acuerdo, es cierto, es correcto, válido, acepto, amén. Está bien, está bien. No está mal, no está No, mal. claro, es que nada está bien, nada está No mal, está mal. perfecto. Exacto, Perfecto, perfecto, es exacto. un perfecto cierre. Entonces, chicos, nos vemos aquí en nuestro Me próximo encanta. capítulo, conversando y yéndonos más a profundo en estos temas sobre el diseño armónico y cómo nosotros vamos a deconstruir cada una de estas diferentes disciplinas. En el capítulo que venga ya conversaremos qué vamos a hablar, pero encantadísima de compartir con ustedes y que podamos aquí hacer esto que nos encanta. Qué alegría, qué Muy alegría. agradecido. Muchas No, gracias, muchas gracias. Estos caminos me encantan estos nuevos abriendo caminos que canales, estamos No, y el exacto. crear esta abriendo. plataforma para que yo que ya hablo mucho hable más, para que Sandra que no habla mucho hable un poco, ¿sabes? Es perfecto. De verdad, Me sí, encanta, gracias me por eso. Gracias por Agradecida. aumentar esta vibración. Amén. Chakra Para este está hacerlo, sí, sí, feliz. que sea más amigo de compartir esa vibración, ese centro, que sea más amigo. Porque no somos dueños, ¿no? No, De no, no. todo No, esto. no. No es Total. nuestro anymore. Solo hay que compartirlo. Sí. Gracias, Adri. Ajo. Thank you so much for listening to Deconstruction Podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, stay creative.